acá. Bueno, Bueno, estamos presentando a Carla Weinstock, socióloga de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales. Su tema es Pedagogías del Sur, su tema actual es Pedagogías del Sur. Tiene que ver con mucho de las líneas de pensamiento que muchas y muchos y muchos de los que estamos acá compartimos. Con Paula hablamos bastante sobre cómo fortalecer nuestro proyecto de investigación que tiene que ver con la producción de saberes y dijimos, bueno, una forma de fortalecerlo es posible hacerlo a partir de invitarla a Carla desde su conocimiento y de sus trabajos vinculados con pedagogías del sur. Así que bueno, aquí la tenemos a Carla. Y no sé, si quieren hacemos tipo, es un conversatorio, no vamos a decirle que no sé, no va a querer dar una clase, seguramente Carlos va a querer charlar. Así que la idea sería que nos ubiques un poco en el tema de pedagogía del sur y nosotros te contamos en qué andamos y vamos conversando. ¿Te parece? sí. Sí, me encanta, me encanta. Antes que nada, y para comenzar, quiero agradecer el convite a pensarnos, ¿no? Pensar es pensarnos, ¿no? No podemos separar el pensar del pensarnos, pero uso la palabra convidar porque en el centro de la palabra convidar está la vida. Y empiezo así, afirmando la vida contra la necropolítica y seguramente terminaremos de nuevo afirmando la vida contra la necropolítica. Después explicaremos de por qué decimos necropolítica, a quiénes nos referimos. Entonces, bueno, gracias por pensarnos, gracias por el convite, gracias por convidar. Y entonces mi idea es decir algunas conceptualizaciones, presentar algunos temas y sí, claro, conversar, compartir el verso, ¿no? Conversar, versar juntos. Entonces, lo primero que se me ocurre es qué quiere decir pensar al sur, ¿no? Yo quiero empezar por esa idea de pensar al sur. Entonces yo lo que propongo o nos propongo para pensar es pensar al sur como geografía, pensar al sur como geopolítica, y ahí estamos en el terreno, en el territorio, en el espacio, y también pensar al sur como geocultura, diría Kush, y a mí me gusta agregarle geonarrativa. Entonces, por un lado, el sur es un territorio, es una geografía, es una geopolítica, y el sur también es una singular originalidad. Y ahí hablamos de las geonarrativas. Es decir, empezando a citar algunas autoras y autores, digamos, como diría Freire, pensar desde donde pisan nuestros pies. A mí me gusta agregarle algo más a ese pensar desde donde pisan nuestros pies, que es desear hasta las estrellas. Es decir, vincular lo terrestre con lo celestial, lo terrestre con lo infinito. Y ahí nombro a otro autor, que no quiero olvidarme, cuando lo quiero empezar a citar, que es a Levinas, a Emmanuel Levinas, que fue un gran filósofo y que nos ayudó, nos enseñó, nos habilitó a pensar las infiniciones. Entonces yo quiero vincular el infinito, desear el infinito, pensar desde el sur es desear el infinito, y el infinito que nos lleva a las infiniciones. Y para mí esto es fundamental, porque muchas veces en el campo de las ciencias sociales se habla de definiciones, y yo creo que estamos en el ámbito del ensayo y por lo tanto de las infiniciones, ¿no? Esto no quiere decir no poder precisar o no poder nombrar, sino justamente construir ensayos. Y me parece que la idea del ensayo es que uno va ensayando, va pensando, va problematizando, va nombrando, y creo que en esa infinición lo que está es descifrar, ¿no? Me parece que hay algo del orden de descifrar el enigma, descifrar algunas cuestiones problematizadoras, descifrar quiénes estamos siendo. Entonces, como segunda conceptualización es leer desde el sur. Y leer desde el sur lo que supone es que nosotras y nosotros no negamos Europa, sino que negamos, mejor dicho, no negamos, problematizamos el eurocentrismo, ¿no? Entonces, pensar al sur y leer desde el sur. Entonces, leer desde el sur es poder leer autoras y autores de otros tiempos, de otros espacios, de otras geografías, pensándolo desde el sur, ¿no? Es decir, por un lado es el sur como geografía, insisto, como geonarrativa, y por otro lado, cómo leemos, cómo construimos, cómo conceptualizamos
desde nuestras propias lecturas, ¿no? Entonces, esta idea me parece que es interesante para plantear. La otra cuestión que yo me había agendado era el título de nuestra charla, ¿no? Ahora, por un lado estaban las pedagogías del sur y ahora vamos hacia allí. Por otro lado estaban saberes, prácticas y territorios, ¿no? Y a mí me gusta pensar cómo se vincula el saber de la experiencia, ¿no? Cómo se vincula el saber con las experiencias. Entonces, al mismo tiempo pensar las experiencias de ese saber, ¿no? No es solo una cuestión de nombrar, sino cómo se vinculan los saberes y las experiencias, cómo nos vinculamos con los conocimientos. Yo creo, ¿no?, que nosotras y nosotros nos vinculamos con los conocimientos de la misma manera en que nos vinculamos con los mundos, de la misma manera que nos vinculamos con las compañeras y los compañeros. ¿Cuál es ese modo? ¿Cuál es esa manera? ¿O es lo que intentamos hacer? Se me ocurren dos verbos: ternurar y curiosidad. Es decir, por un lado, vincularse con los saberes, vincularse con los mundos, vincularse con las compañeras y los compañeros desde las ternuras, y la ternura es un concepto político, después si quieren problematizamos, pero es un concepto político y ético, y por otro lado la curiosidad. Y a mí me parece que este vínculo de la curiosidad lo que nos permite es no prejuzgar, no juzgar, sino hacernos preguntas, ¿no? Entonces, yo pensaba, ¿cómo comenzó esto de pensar? ¿No? Porque esa es una pregunta maravillosa. ¿Cuándo comenzamos a pensar? ¿Cómo comenzamos a pensar? ¿Qué es pensar? ¿No? Entonces, a mí me gusta nombrar esta idea de que la primer teoría, y esto a mí me resulta sumamente poético, la primer teoría fue cuando ese presapiens, ese sapiens, arrojó una piedra y miró la dirección de la piedra. Entonces, nuestra primera teoría es la mirada, con todo lo que significa poética, ensayísticamente, que una teoría, lo primero, sea la mirada. Y vuelvo a repetir la imagen para que la tengamos presente, ¿no? Ese presapiens que arrojó una piedra, que arrojó algo del orden de lo tecnológico, de la técnica, miró, ¿sí?, miró, y eso se constituyó como nuestra primera teoría. De esa primera teoría, que es la mirada, nosotros vamos a retomar a otro filósofo que se llamó Jaspers, que Jaspers hablaba de que había que distinguir entre el origen y la historia de la filosofía. La historia, decía Jaspers, es la historia de los filósofos y las filósofas, agregamos nosotros. El origen tiene que ver con el pensar, a mí me gusta vincularlo, tiene que ver con el pensar originario, con el pensar original, cómo pensar original y originariamente en cada momento histórico. Y él propone en este origen tres momentos. El primer momento es el asombro, por supuesto que está hablando de los griegos, por eso yo me voy a la mirada, porque la mirada y el presapiens se ubica en África, entonces ya nos corrimos al sur, el conocimiento, los saberes nacen en los sures, no nace en el mundo helenístico, ¿no? Ahí nos corremos un poquito. Desde esa primera mirada sí nos podemos asomar al mundo de los griegos, y ahí aparece el asombro, ¿no? El segundo momento, o el primero para Jaspers, pero el segundo para nosotros sería el asombro. Asombrarnos, o cómo se asombraban los griegos, de lo que sucedía en su mundo, con sus astros, ¿no? Recordemos que la palabra desastre viene justamente de sin astros. Entonces, el asombro. ¿Por qué me interesa el asombro? Porque a mí me interesa vincularlo con la mirada, con la admiración y con la mirabilia, ¿no? El asombro de la maravilla, ¿no? Es decir, nosotras y nosotros asombrarnos justamente por medio de la curiosidad, de la maravilla que a veces nos rodea. También asombrarnos puede ser asombrarnos de una pandemia, ¿no? Digo, el asombro también tiene que ver con estos tiempos pandémicos. El segundo momento, o el tercero para nosotros, dice Jaspers, es el momento cartesiano, que es el momento de la duda metódica, ¿no? Ahí ya nos metemos en una cuestión que es lo metodológico, lo metódico. Por supuesto que comprendemos el contexto de Descartes, pero también entendemos que ese momento de pasar de la admiración, ¿no?, de pasar del asombrarse a lo metódico, ¿no?, supone algo del orden, mal que le pese a Descartes, del enclaustrarse. Digo mal que le pese porque en realidad Descartes viene a desenclaustrar la lengua. Sin embargo, yo creo que hay algo en ese
en eso metódico que puede volverse un encierro, ¿no? De hecho, muchas autoras y autores de Latinoamérica le cuestionan a Descartes la separación entre cuerpo y alma. Lo ven como un autor dicotómico, ¿no? Lo dejo como problema para la conversación, no quiero meterme mucho por ahora. Y el tercer momento, dice Jaspers, o el cuarto para nosotros, es la conmoción. Es decir, ya no se trata de que el conocimiento está afuera, que nos asombramos de la afuera, que construimos un método para hacerla afuera, sino que nosotras y nosotros nos volvemos preguntas, ¿no? No es que hay preguntas, nosotras y nosotros nos hacemos preguntas, y cuando digo hacemos, nos volvemos preguntas, ¿no? Nos preguntamos, por ejemplo, quiénes estamos siendo. Y me quedo en la figura del estar siendo, que después si quieren la retomamos, pero obviamente a los 99 años hoy saludamos al querido Rodolfo Kusch, que Kusch a su vez retomó el estar siendo de Heidegger. Y esto me parece interesante, porque insisto, no es negar el pensamiento europeo, sino la versión neurocentrada. Yo puedo leer a Heidegger desde la Puna, puedo leer a Heidegger desde La Plata, el tema es qué hago con aquello que leo. Y esto me parece importantísimo. ¿Qué hago con lo que leo? ¿No? ¿Por qué planteo esto? Porque me parece que el trabajo filosófico y pedagógico es qué hacemos con aquello que leemos. Y cuando digo qué hacemos, lo vuelvo pregunta. ¿Qué hacer? Y nuestros quehaceres. Otra vez las experiencias, otra vez los saberes. Como ustedes saben, en este mes y medio, seguro que como todas y todos pensamos desde el sur y compartimos las miradas desde el sur, se nos fueron Alcira Argumedo y Horacio González. Entonces yo quería recuperar, sobre todo de Alcira, quien fue mi maestra. Si yo tuviera que decir algo rápido de Alcira y de Horacio, diría, Alcira fue mi maestra, Horacio fue mi profesor, ¿no? Pero bueno, el vínculo con un maestro, con una maestra suele ser distinto a veces al del profesor. Entonces quería retomar de Alcira la figura de la matriz de pensamiento, ¿no? Porque me parece que pensar desde el sur es recuperar la idea de matriz. Y me parece que la idea de matriz de pensamiento yo la separo me gusta dividirla, para después volver a unirla. ¿En qué la divido? En la idea de matriz. La matriz es lo femenino, la matriz es el trabajo manual, la matriz me remite a lo técnico, la matriz me remite a cobijar, a cuidar, ¿no? Insisto, al trabajo manual, y al mismo tiempo es una matriz de pensamiento. Entonces fíjense en cómo se unen la mano, el pensar, el sentir, el hacer, ¿no? Entonces a mí me gusta decir que tal vez sea momento de pasar de la patrística a la matriz, ¿no? Dejemos atrás la patrística y empecemos a pensar en términos de matrística. Alcira fue una gran escritora del ensayo, ¿no? Yo creo que los grandes maestros, las grandes maestras, en realidad se vuelven ensayos del devenir, ¿no? Yo creo que Alcira es el devenir del ensayo, y nosotras y nosotros, creo que hoy nombrándola, la recordamos y no podemos dejar de pensarlo, ¿no? Y si me permiten unas palabras, en el caso de Horacio, yo en su libro Restos Pampeanos, yo creo encontrar una genealogía. Creo que en ese texto de Restos Pampeanos, Horacio nos recuerda, ni más ni menos, que Pedro Scalabrini fue el papá de Raúl Scalabrini Ortiz, y Pedro Scalabrini fue un gran profesor, ¿no? Y yo en su momento le dije a Horacio que él me hacía recordar a Pedro Scalabrini, pero además Pedro Scalabrini descubrió cuestiones prehistóricas, vuelvo a la mirada, ¿no? Descubrió yacimientos que se llamaron Scalabrinium, ¿no? Esto era bien Horacio, esto es bien consaliano, pero a mí me interesa relacionar la matriz de pensamiento de Alcira Argumedo con ¿qué? Con la arqueología del saber. En ese Scalibriano, en esos Restos Pampeanos, en esa idea de lo residual, aparece también, ¿no? Me parece, justamente, la idea del devenir, ¿no? Horacio, en esa arqueología del saber, nos recordaba permanentemente que no teníamos que olvidar el discurso de los que aparecían derrotadas y derrotados, ¿no? Me parece que eso también es como una enseñanza. Vamos a pensar entonces cómo construimos nuestros conocimientos o cómo construimos nuestros saberes. A mí me gusta mucho plantear la idea de que no hay un solo logos, ¿no? Un logos único sería un logos muerto, un logos fosilizado, hablando de Scalibranium, ¿no? O de Scalabrinium,
Y ese logo fosilizado, ese logos único, yo me permito nombrarlo como un necrologos, ¿no? Un logos que no palpita, un logos que no es vital, sino que es un logos que repite. Y para mí repetir, copiar, es lo contrario de pensar, ¿no? Por supuesto que el trabajo de pensar, nuestro trabajo de pensar lleva mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, me interesa que retomemos esta idea del trabajo de pensar y cómo construimos otros logos, o como dicen otros y otros autores, logos otros. Yo creo que esos logos otros están llenos de nuestros eros y de nuestros mitos, es decir, nuestra forma de racionalidad incluye el eros, la erótica, e incluye nuestros mitos. Entonces, cómo nosotros construimos mitos de origen y cómo volvemos a los orígenes del mito. Esto también tiene que ver con la epistemología, ¿no? El necrologos, que yo insisto, es un logo fosilizado, que repite, que copia, que calca, nos lleva al ámbito de la necropolítica, ¿no? Ustedes saben que fue Achille Mbembe el autor del concepto necropolítica. Hay otro libro interesantísimo de Achille Mbembe que se llama Crítica de la razón negra, ¿no? Ya con ese título sabemos que está cuestionando y problematizando ni más ni menos que Immanuel Kant y a toda la filosofía iluminista eurocentrada. Si en algún momento pueden leer Crítica de la razón negra, lo que les va a pasar, supongo que es lo que me sucedió a mí, que era volver a leer la conquista, la colonialidad, la colonización, el saqueo, como si estuviéramos en este sur. Por eso me gusta pluralizar los sures, ¿no? No se trata solo de nuestro sur, de nuestra América Latina, al mismo tiempo pensar qué está diciendo Achille Mbembe, ¿no? Que está planteando en la necropolítica y en la crítica de la razón negra, ¿no? Yo creo que la necropolítica se alimenta del necrologos, ¿no? Me parece que ahí hay algo también para desentrañar. Digo, algo que estamos tratando de pensar, no es que lo tenemos resuelto, pero me parece que esa forma de construcción necropolítica, la necropolítica sería qué se hace con los cuerpos, abro comillas, por supuesto, desechables, descartables, ¿no? Para nosotros y nosotras cada vida cuenta. Y cuando yo digo cada vida cuenta, lo planteo no en términos aritméticos, geométricos, matemáticos, sino cada vida cuenta en tanto puede narrarse, y para ello hace falta libertades, igualdades, dignidades, ¿no? En cambio, para la necropolítica hay cuerpos desechables, cuerpos descartables, ¿no? Y se basa justamente en una política de la muerte, como lo dice su nombre. Entonces yo quería vincular esta idea de la necropolítica, del necrologos, con una fecha, con una fechoría, que es 1492. ¿No? ¿Por qué me interesa ir hacia 1492? ¿No? Porque lo que vamos a encontrar en 1492 es el surgimiento del concepto raza. Y acá quiero nombrar a un gran sociólogo que también se fue hace un tiempo, que es Aníbal Quijano, al quien le debemos tanto, no solo de lectura, sino también de videos, ¿no? Hay un video muy, muy interesante, se lo digo para que después lo puedan buscar, en un cierre de un congreso en Claxo, si no me equivoco, en Ecuador, porque yo creo que en esta pandemia nosotras y nosotros también aprendimos que hay que leer videos, ¿no? Hasta este momento leíamos textos, nos encanta leer textos, digámoslo, y también descubrimos que podíamos leer videos. Yo creo que ese video de Aníbal Quijano, ¿no? Hablando de la colonialidad, de los diferentes modos de colonialidad, también nos permiten leer a Quijano, ¿no? Quijano tiene una frase que a mí me parece muy, muy interesante en ese video, que plantea, ¿no? Vivir dentro, hablando del capitalismo, por supuesto, vivir dentro, cuestionándolo. Porque lo que plantea Quijano en ese video es que si nosotros no cuestionamos al capitalismo, de algún modo lo estamos legitimando, ¿no? Y me parece esta idea de vivir dentro, porque Quijano en el discurso, yo digo lo que está planteando Quijano dice no se puede vivir por fuera, y nosotros decimos tampoco podemos vivir legitimando las desigualdades, ¿no? Las injusticias. Creo que ahí también hay algo interesante. Cuando nosotras y nosotros leímos que Quijano nos narraba esta idea de la raza como concepto,
empezamos a pensar que había gramáticas raciales y racistas, ¿no? Y entonces yo quiero detenerme por un ratito en la figura de la gramática, ¿no? La gramática es una articulación de experiencias, saberes, pensares, sentires y existencias, ¿no? Experiencias, existencias, pensares y sentires, son 4 figuras, ¿no? Cómo nosotras y nosotros articulamos nuestras existencias, nuestras experiencias, nuestros pensares y nuestros sentires constituyen gramática. Hay gramáticas raciales y racistas, hay gramáticas coloniales y también hay gramáticas decoloniales, ¿no? Si me permiten, para plantear el tema de la colonialidad, para luego sí pensar la decolonialidad, ¿sí? Nosotros vamos a plantear algo que seguramente ustedes ya lo saben, lo planteo solo a modo de recordatorio para el conversatorio, que hay colonialidades económicas, que son las expoliaciones, ¿no? Una expoliación, la colonialidad económica es una expoliación, un saqueo, ¿no? Hay colonialidades simbólicas, hay colonialidad, ¿no? Diferente, colonialidad del ser, colonialidad del saber, ¿no? Y me parece que hay algo muy interesante que yo creo que cuando Alfredo pensó este conversatorio a mí me interesa mucho, que es que nosotras y nosotros estamos entrelazados, relacionados, en cómo construir decolonialidades del ser y del saber. Yo creo que esa es nuestra tarea, ¿no? Nuestra tarea del pensar, ¿no? Porque me parece que cómo construir gramáticas decoloniales, ¿no? A mí me gusta cuando los compañeros, viste, nosotros planteamos las liberaciones y las deliberaciones, ¿no? Nosotros yo creo que estamos en el espacio, en el territorio geográfico, geonarrativo y geopolítico, geocultural, diría Kusch, del ser y del saber, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos decolonialidades? Y bueno, esa tarea es una tarea que tiene que ver, y vuelvo al comienzo de la charla, con cómo leemos, cómo pensamos, cómo construimos conocimientos, cómo hacemos para cuestionar, problematizar la versión eurocentrada. Y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es construir surversiones, las versiones desde el sur, y construir surrealismos, ¿no? Me parece que hay espacios, imágenes, símbolos para pensar las formas de la decolonialidad, ¿no? Otra cuestión que a mí me parece bien interesante de pensar en lo decolonial es la figura del tiempo. Nosotros muchas veces nos detenemos a pensar el espacio y es como que el tiempo lo dejamos ahí, ¿no? Como si hubiera solo una concepción del tiempo. Yo creo que pensar al sur o pensar desde el sur supone problematizar el tiempo lineal, ¿no? A nosotros nos gusta pensar cómo se conjugan pasados, presentes y futuros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el campo de la pedagogía, que ahora sí, si hay tiempo me voy a meter, aunque sea por unos ratitos o unos minutos, nosotros lo que hacemos con algunas compañeras y compañeros que están formando docentes es no pedir líneas de tiempo, sino pedimos árboles pedagógicos, árboles filosóficos, porque la línea de tiempo recurre a esa idea de primero pasó esto, después pasó esto. En cambio, los árboles filosóficos, los árboles pedagógicos, nos vinculan con las raíces, con los frutos, con las ramas, con las sabias, con el rizoma, ¿no? Digo, hay un montón de otras figuras, y me permito decir, con las sabias con B larga, con las sabias con B corta, ¿no? Los árboles nos vinculan con otras formas de pensar lo temporal, ¿no? De dónde caen los frutos, dónde están las nuevas ramas, dónde están las raíces, cuál es el tronco para pensar, o desde dónde pensar. Me parece que ahí hay algo bien interesante. Entonces, también problematizar la temporalidad, ¿no? Porque esa temporalidad me parece que nos encierra, no nos permite problematizar, ¿no? Quería decir dos cosas o tres nada más de las pedagogías para después sí poder conversar. Una es que yo creo que en nuestra América Latina la filosofía de la educación tiene un nombre propio, que es pensamiento pedagógico del sur, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, ¿hay filosofía de la educación en América Latina? Sí, claro, es el pensamiento pedagógico del sur. Yo en todos los lugares que estoy invitada o que me invitan a escribir, o así como me invitó generosamente Alfredo,
no hablo de pedagogía, sino de pensamientos pedagógicos, porque me parece que poner a la pedagogía como un pensamiento nos permite también ese vínculo con pensar la filosofía de la educación, ¿no? Solo para nombrar algunas y algunas experiencias, por supuesto, esto no es una clase ni se parece a una clase. Además, yo tengo dificultades para pensar una clase. Yo cuando estoy dando Zoom, digo, esto se parece a una clase, ¿no? Pero necesito otras espacialidades, otros territorios, ¿no? No es que tengo tecnofobia, tampoco tengo tecnofanatismo. Creo que también ahí vamos a tener que problematizar cómo construir lo tecno desde el sur, ¿no? Porque si no vamos a decir que no soportamos ninguna forma de la tecnología y tampoco nos fascinamos tecnológicamente. Pero solo para nombrar algunos autores y autoras, insisto, nombro solo algunos autores y autoras, sería, por supuesto, Alfredo dijo que en esa época yo me dedicaba a Simón Rodríguez. Viste que Alfredo, no sé si a vos te pasa, que después vas dejando algunos temas, viste, y algunas autorías y algunos autores, y tomás otras lecturas, porque además si no, te identifican solo con un autor, ¿no? Entonces, Carla White o Punto Rodríguez, bueno, está muy bien, ¿no? Esta te peleas con Ahora, los autores a mí. sí, No pasa eso, a mí me pasa. sí, no, pero además es que le pasa a muchos compañeros, dos compañeros que se han especializado en Foucault y te dicen, solo me invitan a hablar de Foucault. Entonces, ¿viste? Es un tema. No, bueno, pero yo quiero nombrar, sí, a dos o tres más. Sí quisiera nombrar a José Martí, solo para decirles que busquen el texto maravilloso de Martí que se llama Maestros Ambulantes, que es un texto muy breve. Martí escribía en diarios, así que todas sus notas son notas periodísticas breves, maravillosas, maravillosamente breve, donde Martí, ¿por qué traigo este texto? Porque en este texto Martí lo que plantea, en el siglo XIX, por supuesto, ahora es mucho más fácil de plantearlo, es que los adultos, los campesinos y las campesinas no podían dejar el campo para ir a estudiar a la ciudad. Entonces a Martí se le ocurre, inventa el primer modo de alfabetización de adultos en América Latina, y lo llama maestros ambulantes, ¿no? Entonces, a ver, por nuestras necesidades, ¿no? Planteo yo, ¿no? Esto no lo dice Martí, tuvimos que inventar métodos de alfabetización de adultos y de adultas. De adultos y de adultas, y cuando digo esto, por supuesto estoy hablando de las y los expulsados del sistema educativo, ¿no? Que a veces yo me pregunto qué clase de educación es un sistema, y a veces me pregunto si el sistema educativo es un sistema escolar. Lo abro al conversatorio, ¿no? Porque a veces me parece que es más un sistema escolar y me preocupa que sea un sistema, me parece que la educación tiene que ver más con la vida que con algunas cuestiones sistémicas o con algunas cuestiones escolares. Bueno, de eso estamos discutiendo, por supuesto, en estos tiempos pandémicos, ¿no? Pero además ese texto de Martí lo que dice es que ese cuerpo de maestros misioneros, ¿no? Maestros ambulantes son maestros misioneros, dice él, ese cuerpo tiene que construirse en base a dos ideas, la ternura y la ciencia. Entonces ahí es donde nosotros volvemos a la idea de ternurar. ¿Y por qué me interesa cómo Martí vincula ternura y ciencia? Porque pensar es relacionar. Es relacionar aquello que parece que no tiene ningún tipo de relación. Entonces, Martí vincula la ternura y la ciencia, ¿no? Nada que ver, digo yo, lo aclaro para la conversación también, nada que ver con esta idea de la letra con sangre entra. Es todo lo contrario, ¿no? La letra con sangre nosotras y nosotros sabemos que no entra. Me animo a pensar solo como, digo, no quiero entrometerme en otros territorios, pero me animo a pensar cómo problematizar las intervenciones, ¿no? Si desde la ternura, desde las curiosidades, o también desde este lugar de la crueldad, lo podemos llamar pedagogías de las ternuras o pedagogías de las crueldades, ¿no? Entonces, y además Martí, me parece que, insisto, inventa un método de alfabetización para adultas y adultas, nos vincula la ternura y la ciencia. No es el único texto donde Martí vincula. Para mí Martí es un gran pensador relacional. En otro texto que se llama Nuestra América, que seguramente ya habrán leído, va a vincular, ¿no?, la razón y la fe, ¿no?
la civilización y la barbarie, ¿no? Es decir, Martí no es un pensador dicotómico, ¿no? Entonces, Martí tiene una idea muy interesante en nuestra América, que él dice botas de potro y libros. Y como nosotras y nosotros en esta reunión somos alquimistas, vamos a decir libros y alpargatas, libros, alpargatas y netbooks, libros, alpargatas, netbook y vacunas, y así podríamos seguir nuestro pensamiento relacional, ¿no? Yo creo que retomar a Martí es retomar justamente lo más interesante del pensar relacional. Y yo creo que el pensar es relacional. A mí muchas veces, no, seguramente a todos y a todas nos sucede que cuando estamos evaluando y les decimos a los estudiantes relacionen tal y tal, no suelen, ¿viste? Te describen uno, te describen el otro, y vos decís, no, pero yo pediría cómo se relaciona. Bueno, ¿por qué? Porque relacionar es pensar y es sumamente complejo. Y está bien que cueste, porque al principio nos costó a nosotros y a nosotros también, pero nuestra tarea es el pensar relacionar, ¿no? Si no, no es un pensar relacionar, es lo que se suele llamar, y para mí es una ficción, pensamiento único. El pensamiento único no existe, el pensamiento es otros logos, otros ceros, otros mitos, ¿no? Bueno, nombro una experiencia que no es un autor o una autora, que es la de Guarizata, porque es más o menos conocida. Guarizata es una experiencia donde se vincula el marxismo y el indigenismo en los años 30 en Bolivia. Experiencia maravillosa. Yo podría decir, solo a modo de introducir al tema de Guarizata, que la Revolución Boliviana de 1952 retoma muchas de las ideas, de los conceptos de esa experiencia en Guarizata, ¿no? Por supuesto que, como el año que viene es el cumpleaños 100 de Cush y haremos actividades sobre Cush, hoy no podemos dejar de decir que este año son los 100 de Freire. Por lo tanto, por supuesto que en esas pedagogías latinoamericanas podemos mencionar a Freire. A mí me gusta mucho, por una cuestión poética, pedagógica, nombrar a Gabriela Mistral, ¿sí? Yo creo que en Gabriela Mistral hay lucha feminista, hay lucha por el voto, hay puntos en común con Evita, ¿no? ¿Dónde se vinculan Evita y Gabriela Mistral? Por supuesto que en el voto femenino, en las luchas por el voto. Y además me parece que hay algo del orden del amor y del conocimiento que aparece muy fuerte en Evita y muy fuerte en Gabriela Mistral. Recordemos la frase de Evita: el amor alarga la mirada de la inteligencia, otra vez la mirada. Y Gabriela Mistral tiene una frase que es hermosa, que dice: sin amor, tu inteligencia da monstruos o muertos, ¿no? Entonces, fíjense en cómo el amor y la inteligencia. El amor al conocimiento. Perdón, Carla. Sí, perdón. Sí, No, sí. que, bueno, resueno mucho con lo que compartís, y en esto de amor significa sin muerte. Amor sin muerte. Y el amor también en esto de esta analogía que traes, yo estudiando, también soy bailarina y bruja y estudiante, entonces como integrando todos estos conocimientos, la energía del brote, cuando una planta brota, es energía de vida, es energía de amor, porque no hay muerte, hay amor, hay brote, hay construcción. Así que nada, ese pequeño... Ahora me tengo que ir a otro encuentro, así que les agradezco mucho. Y le voy a dejar por acá un videíto que resuena mucho con esto que compartís. Lamento mucho que me tengo que ir, pero bueno, no quería dejar de compartirles esto, que estoy emocionada por este encuentro, muy agradecida. No, gracias a vos, Paz, y me gusta, digo, podemos seguir repensando estas cuestiones. Viste que cuando nosotros decimos que plantamos memoria, ¿no? Que plantamos vida, me parece que ahí podemos seguir repensando estas cuestiones, ¿no? Y además creo que lo que trae Paz es el tema del cuerpo, ¿no? Del sentir, Claro, del como compartir. otra pedagogía. Yo creo que a veces lo que no se pasa por el cuerpo es difícil de aprender en un mundo que racionaliza, ¿no? Que divide el ego, digamos, como el plano del pensamiento, del sentir. Bueno, sobre todo con la ESI y demás estamos trabajando mucho esto de volver al cuerpo y de volver a pasar por el cuerpo esos conocimientos, que no queden en una sola, en este modo racionalizador y racionalizante, ¿no? Que ahí está lo repetitivo también. Es como otra pedagogía, pero bueno, da para otro encuentro. Sí, sí, cuando Ahora voy quieras. a hacer un taller de también.
Sí, sí. Bueno, gracias. Ahí le No, dejo el Gracias, Paz. Tenés que Gracias. participar más seguido, ahora tenés que participar en todas las reuniones. Esta es la Sí, reunión, encantada. es la primera reunión de Paz en el equipo, así que Sí. alto debut. Bueno, gracias, compás. Me encantó. Gracias. Gracias, gracias a vos. Hasta luego. Queda grabado igual esto, ¿no? Sí, sí, claro. Ahí va. Bueno, gracias. Chao, no, Paz. Chao, chao. Bueno, entonces habíamos nombrado a Gabriela Mistral, por supuesto dijimos Paulo Freire. De Paulo Freire, viste que la mayoría hemos leído La pedagogía del oprimido, ¿no? Paulo Freire tiene textos que se llaman cartas. Y a mí me parece que, viste, cartas a quien pretende enseñar, cartas a Guinea-Bissau. Yo en estos días estuve leyendo las cartas a Guinea-Bissau por esta idea del África, ¿no? Y lo traigo solo a colación, ¿no? Está en PDF, además, cartas a Guinea-Bissau. Yo, viste, porque me obsesiono y quiero el libro, pero digo, está el PDF, así que si lo buscan, cartas a Guinea-Bissau. Ahí lo que me interesó de ese texto, digo 2, 3 ideas nada más. Una es que Freire dice que cuando llegó al África, es como que volvió al África, ¿no? Esta idea de volver al África, ¿no? Me parece que esta idea de volver al sur, ¿no? Él decía que África era su casa, y entonces empieza a describir los olores, los colores, pero me gustó mucho esta idea de volver hacia el origen, ¿no? Volver hacia el mito, a ese mito de origen que decíamos hace un momento. Después plantea otra cuestión que para mí es fundamental y seguramente lo es para nosotras y nosotros, que es, él decía, ¿cómo descolonizar? Él usaba más la palabra descolonizar, bueno, que también hay como modas, ahora se usa decolonial, digo, también esas son cuestiones académicas, ¿no? Pero no importa, después lo problematizamos si quieren. Pero él planteaba cómo descolonizar los programas de estudio. Y él decía que había 3 programas de estudio que le preocupaban, ni más ni menos: historia, geografía y lengua, ¿no? Y lengua le preocupaba, ¿por qué? Porque la lengua de los habitantes y de las habitantes de Guinea-Bissau no era el portugués, ¿no? Sino que era lo que se llamaba creole, criollo, tiene distintos nombres. Y ahí también es interesante, porque ahí aparece yo lo llamo la lengua en cuestión y la cuestión de las lenguas. Porque mientras yo leía a Freire, creo que alguien dijo por ahí que nosotros descendíamos de los barcos. Entonces yo decía, yo no voy a hacer, no voy a usar el Facebook ni nada para cuestionar, porque ¿qué voy a hacer? Voy a seguir enseñando, voy a seguir señalando los ubres, ¿no? Entonces, sí, a mis estudiantes, yo doy clases en distintos lugares, a los más jovencitos, las más jovencitas, sí, les hice una broma diciéndole, si vos no lees desde el sur, si no pensás desde el sur, vas a decir que los argentinos y las argentinas descendemos del mar. Bueno, ¿por qué señalo el sur? Porque enseñar es dejar señales, ¿no? Entonces, me parece interesantísimo. Te muteaste, Carla. Estás muteada. Se me pasó algo en el celu. Me llamaban desde arriba. Te ¿no? llamaba la atención. De presidencia te llamaba, me parece. Me llamaba para decir qué estoy diciendo, ¿no? Como Santiago. Sí, yo saben que suelo preguntarle a muchas compañeras y compañeros en las aulas cuántas lenguas se hablan en la Argentina, cuántas lenguas se hablan en América Latina. Bueno, eso también tiene que ver con las colonialidades del ser y del saber, ¿no? Cuento esto rápido. Yo el primer día de clase, cuando estoy en un aula, ahora es más difícil, divido el pizarrón en 3. Entonces pido filósofos europeos, ¿no? Digo filósofos a propósito, ¿no? Por supuesto, para pensar género. Entonces me dicen Aristóteles, Hobbes, Marx, rápido. En la otra punta del pizarrón pido filósofos latinoamericanos, ahí se empieza a complicar. Alguno aparece. Y dejo el del medio y pregunto, ¿y filósofos africanos? ¿No? Y entonces digo, ven esto, este pizarrón ya habla de la colonialidad del ser y del saber. Porque no se trata de negarle a Hobbes, a Aristóteles, me encanta leer esos filósofos. Lo digo y me encanta darlos y doy clases de filosofía. Se trata, el problema o la tarea nuestra es leer esos filósofos y nuestras filósofas, ¿no? Entonces, me parece que nuestra tarea es doble, triple. Cuando yo digo que no se trata de negar a Europa,
a mí no me quiten, ¿no? Ni a Van Gogh, ni a Miguel Ángel, no me los quiten porque, ¿no?, sería una tontera. Sí, lo que digo es, mientras Miguel Ángel o mientras Van Gogh, ¿qué estaba sucediendo en América Latina? Esto es lo que Alcira llamaba vidas paralelas. Mientras pasaba la Comuna de París, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con Rosas, ¿no? Esos ejercicios de vidas paralelas, ¿no? Entonces, está bien conocer a Van Gogh y disfrutarlo, por supuesto. Está bien disfrutar de Miguel Ángel, pero por supuesto, ¿no? El cuadro de Rafael, ese cuadro que se llama La Escuela de Atenas, es precioso. Mirá si yo me voy a privar de mirar ese cuadro. Lo que sí yo planteo es, ¿qué pintoras americanas o latinoamericanas conocemos, ¿no? De eso se trata. Entonces, si me permiten, por supuesto me pongo de pie, nombro a Frida Kahlo, a Tarsila do Amaral, ¿no? Tarsila do Amaral es maravillosa. Tarsila do Amaral, por si no la recuerdan, es la mujer que hizo un pie enorme, ¿no? Y ese pie enorme es pensar desde donde pisa nuestro pie. Tarsila, si la googlean, van a aparecer enseguida todas sus obras maravillosas de Tarsila do Amaral. Hay una pintora uruguaya que a mí me encanta, que se llama Petronila Vieira. Yo no estoy diciendo esto para hacer, miren con lo que sabe Carla, sino para abrirnos puertas, abrirnos ventanas, ¿no? Entonces, Petronila Vieira, Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral fue una gran pintora surrealista. Y vuelvo a Frida, hablando de surrealismo. ¿Por qué vuelvo a Frida? Porque Frida fue vanguardia porque miró hacia el pasado. Esto hablo vieron de nuevo la temporalidad. Puedo ser vanguardia porque miro por el espejo retrovisor. Entonces, me parece que ahí hay una idea de la modernidad, ¿no? Nosotros recién hablábamos de 1492. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotras y nosotros no podemos negar, ¡ay, ahí está el cuadro! ¿Viste? ¡Qué belleza ese cuadro! ¿Sí? Miren ese pie enorme que pisa el sur, ¿no? De eso se trata. Los colores de ese cuadro son los colores de la bandera de Brasil, digo. Tarsila fue la compañera de, ni más ni menos, de Oswald de Andrade, que inventó el concepto de antropofagia, ¿no? Digo, ahí hay como un... Pero quería ir con esto, con esto voy cerrando, de la modernidad y ser antimodernos, ¿no? No negar la modernidad, porque no podemos volver hacia antes de 1492, y mirar por ese espejo retrovisor, como hacía Frida, para permitirnos ver lo que vamos dejando atrás, ¿no? Porque también vamos dejando atrás en este ir de la modernidad. Y quiero cerrar con el amigo Rodolfo Kusch, porque hoy se lo merece, porque cumple 99 años, y Kusch, para pensar la civilización y la barbarie, inventa dos conceptos: la pulcritud y el hedor, ¿no? Lo pulcro y el hedor, ¿no? Por supuesto que está problematizando qué es lo pulcro, qué es el hedor, pero si ustedes hacen un juego de palabras y juntan pulcro con un mandato sepulcro, nos queda lo sepulcral, nos queda de nuevo el necrologos. Y si a edientos le agregamos el sedientos, nosotras y nosotros somos sedientos de libertades, sedientas de igualdades, sedientas de justicias, y que quiero conversar, quiero compartir lo versal, el verso. ¿Sí? Así que así los escucho. Bueno, muchas gracias, Carla. Gracias por todo y bueno, hay muchas cosas para plantear, para conversar, digamos, sobre lo que planteó Carla. Muchas se vinculan con el proyecto, algunas no, pero también son interesantes o más interesantes con el proyecto, no seamos tan esquemáticos. Pero, no sé, yo tomo la palabra, pero no sé si alguien más quiere. Paula, ¿me hiciste una seña? ¿Que arranque? No, que arranques. No, yo empezaría por, digamos, por las primeras cuestiones que planteó. A mí lo primero que me resonó sí, con la mente puesta en el proyecto es el tema de la ternura y la curiosidad. Porque tiene mucho que ver con lo que venimos conversando en el marco de nuestras reuniones de equipo y en función de, bueno, cómo
¿qué pasa ahí donde en la práctica se enseña a ser trabajador social? Y cómo ahí juega mucho de lo que dijo Carla, o por lo menos a mí me resonó, el tema de, como decíamos recién, el tema de la ternura, el tema de la curiosidad, el tema de la mirada. Bueno, en principio empezaría conversando por ahí, ¿no? Esto del principio también, de arrojó una piedra y la miró como el primero que pensó. Todo el tiempo estamos arrojando piedras y mirando, y estamos enseñando a arrojar piedras y a mirar. Y ahí aprendemos también. Entonces, me parece como interesante como para charlar eso y después, más en profundidad, el tema de la ternura como algo ético-político, decía Carla. Yo creo que ahí uno lo seguiría un poco a Ulloa, ¿no? Creo que viene un poco de ese lado. Digamos, un pensador que perdimos no hace mucho tiempo. Y también me parece interesante la cuestión de bueno, los autores que fueron apareciendo, y el último que apareció, que es Rodolfo Kusch, que bueno, a muchos nos formó y nos sigue formando y nos sigue interpelando, y seguimos entendiendo partes y no entendiendo otras partes, que me parece que lo más genial que tiene Kusch es decir, yo no me siento que sé Kusch. Cuando lo vuelvo a leer es como que hay más preguntas para hacer, y me doy cuenta que hay cosas que no sé. Como curiosidad personal o dato de nota al pie, hoy nos mandamos WhatsApp con Carla y Carla me dice 99 años de Kush, y yo le mandé una foto con la versión que yo tengo del libro de él. Y la versión que era de mi padre, y es la edición de 1962. Y yo estudiaba eso, leía eso en la primaria. Imagínate, ¿qué te puede quedar de eso? O sea, no sé, un lío que es lo que soy de alguna manera, en el sentido de la confusión, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero son esos autores que, muchos de los que fuiste nombrando, incluso, no sé, no quiero hacer mucho ir y venir, pero también resuena mucho José Martí, autores que los tenemos totalmente olvidados, o sea, sabemos, o sea, un poco lo que Carla planteaba del eurocentrismo, conocemos mucho de muchos europeos y conocemos nada o poco de muchísimos americanos. Ese pizarrón dividido en tres, poco sabemos de José Martí, por ejemplo. Incluso por ahí nuestra América es la mejor manera de nombrarnos como americanos, o nombrar la causa americana, digamos, dentro de la perspectiva de Martí. Creo que hay muchas cosas, y la recuperación de Alcira, Argumedo y de Horacio González, no sé, por ahí estoy muy, como que me toca mucho en lo personal. Yo la conocí mucho a Alcira de chico también, porque venía mucho a mi casa. Estuve muy enojado con ella en la época que estuvo con Pino Solanas. Y tuve la suerte el año pasado de encontrarme con ella el año pasado, el 19, hace 2 años, en un congreso en Villa María, y ahí en una cena pudimos ponernos de acuerdo. Y recuerdo que el otro día la ponencia más brillante que escuché en Villa María fue la de ella. Lo más avanzado que pude escuchar en un congreso de ciencias sociales hecho en la Universidad de Villa María, en Córdoba, son congresos muy interesantes, fue visto de Alcira Argumedo, todavía no superado como propuesta de sociedad nueva vinculada con una nueva mirada al mundo del trabajo. Y dejó todo, estaba Pecheni, están todos como congelados cuando hablaba Alicia Argumedo, Alcira. Pero bueno, nada, no sé si mezclé un poco lo personal, las historias, y un poco creo que se trata de eso, ¿no? Así que bueno, nada, sigamos charlando. No sé, sigo hasta acá, llego por ahora.
Bueno, primero digo, agradecerte, Carla, digo, esta poética que nos regalas, ¿no? Creo que nos íbamos como, el cuerpo nos iba como entrando en esta invitación que nos hacías, digo. Y ahí me aparecían como varias cosas, algunas que tienen que ver con el proyecto y otras con otras preguntas, ¿no? Pero, digo, creo que hace 2 o 3 reuniones que habíamos hablado de Simón Rodríguez, que habíamos hablado de esto del modo en que se acompañan las prácticas, ¿no? Y esta idea que vos la traes con el maestro ambulante, ¿no? Pero que me parece que hay algo ahí de la búsqueda de trabajo social en el modo de enseñar el oficio que tiene que ver con acompañar a mirar esa piedra arrojada, ¿no? Que me parece que hay algo ahí. Y también, digo, por mis preocupaciones más ligadas a las rupturas de los capacitismos y a los debates vinculados más a discapacidad, también ahí me preguntaba, digo, si esta idea de la mirada, al menos desde las ciencias sociales, no fue capturada y racionalizada, ¿no? Digo, todos hemos leído textos que dicen la mirada del trabajo social sobre tal tema. Digo, yo que estuve muchos años en la cátedra de antropología, era los aportes de la mirada antropológica a la formación, ¿no? Como que esta idea de la mirada, digo, que en el sentido que vos nos invitás a pensar, está corporizada. Digo, me parece que hubo como un procesamiento de las ciencias sociales que las llevaron a esa racionalidad, primero con propiedad, ¿no? De la mirada de tal disciplina sobre tal cosa, y es marcando bordes de propiedad privada, ¿no? Pero por otra parte, digo, ese movimiento de mirar, o sea, de cómo la mirada acompaña el movimiento, ¿no? Digo, me parece que es algo que en las prácticas y en las materias de trabajo social se trabaja mucho, ¿no? En esto de imprimir esa especial atención al para qué hacemos las cosas, ¿no? Que para quienes se defienden con más fortaleza, defendemos con más fortaleza las prácticas, a veces esa capacidad de transmitir a los pibes el para qué hacemos tal cosa, para qué hacemos determinados relevamientos, para qué van al barrio, terminaba como, digo, se le bajaba el precio porque se suponía que la enseñanza de la profesión estaba en otro lado, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta escisión cuerpo-mente, con esta idea de, digo, que tiene explicaciones históricas, que tiene explicaciones desde el lugar que el trabajo social ha ocupado, ¿no? Y que necesitaba reafirmar que somos tan racionales como los sociólogos, como los antropólogos, para explicar lo que hacemos, ¿no? Digo, eso me evocó escucharte, ¿no? Y me parece, nada, hay como mucha cuestión inclusive para pensar las cajas de herramientas. Digo, ahí con Agus, con Marian, que venimos trabajando sobre la cuestión de la intervención, estamos como en pleno proceso de preguntas sobre lo que impuso la pandemia, ¿no? Y cómo ayer en una reunión decíamos que aquello que sabemos que es nuestro, ¿no? La visita domiciliaria, como algunas 2 o 3 cosas que nos definen y que marcan ese límite de lo que el otro no hace, hoy se resquebrajó con la pandemia, ¿no? Y estamos generando unas nuevas, no sé, estrategias, invenciones, ¿no? Y que tal vez es parte de la trampa de la racionalidad, ¿no? Creer que ese modo de hacerlo era, digo, que está en la ley, ¿no? Nada, eso es lo que me provocó y que para seguir pensando. Yo sí, si quieren digo unas cosas y seguimos, digo, en primer lugar, no, sí, por supuesto Ulloa, ¿no? Que, viste que uno nombra a un autor y siempre no suele ser muy generosa con los otros autores, pero sí, Ulloa es el que, yo cuando encontré que Martí y Ulloa hablaban de la ternura, dije, acá hay algo, ¿no? Digo, ahí hay algo, porque si estos 2 pensadores hablan de la ternura, ahí tiene que haber algo. Y lo que plantea Ulloa, que a mí me parece muy interesante, es que él contrapone el saber cruel
¿no? Lo que nosotros llamamos pedagogía de la crueldad, al saber curioso. Por eso, viste, la idea de curiosidad y ternura. Él dice, hay dos formas del saber, el saber cruel y el saber curioso. Bueno, ahí es donde nosotros decimos cómo nos vinculamos, de qué modo nos deseamos, o intentamos, ¿no? ¿Viste? Deseamos, anhelamos, intentamos, no lo sabemos, ¿no? Como diría Freire, pretendemos. Pero cuando Freire dice pretender, no es un pretencioso, es una apuesta, ¿no? Es una promesa. En la promesa de vincularnos de modo de la ternura. Así que, por supuesto, sí, Ulloa, siempre, ¿no? Siempre Ulloa. Como dirían los pibes, nunca in Ulloa. ¿Viste que los pibes le meten? A mí me dan ternura los pibes cuando inventan, y las pibas cuando inventan eso. La otra cuestión que yo iba anotando algunos temas. Cuando hablaba Alfredo, yo recordaba que, ¿viste cuando uno arroja piedritas y la piedrita hace sapito? Bueno, nosotros arrojamos palabras también, ¿no? Digo, me parece que hay algo así de ir viendo esas piedras que vamos tirando, arrojando, mejor porque tirar suena feo, esas piedras que arrojamos, esas palabras que arrojamos y cómo las arrojamos, ¿no? Entonces me gusta la palabra como una piedrita, no como una piedra, como una piedrita. Y pensaba en Kusch, ¿no? Con una amiga habíamos escrito un texto que se llama Pedagogías Orilleras, y solo les digo por qué le pusimos el título, no para que nos lean, sino porque Kusch tiene un texto que se llama Un maestro a orillas del lago Titicaca, ¿no? Y ese texto es maravilloso para pensar el territorio, lo geográfico, lo geocultural. Es un maestro que vive a orillas del lago Titicaca, que tiene su vínculo con el lago. Ahí me parece que hay algo interesante. Hay un vínculo con el lago, hay un vínculo con el barrio, con el territorio. A veces el territorio es el lago, a veces el territorio es la cuadra, es el barrio, no importa, el paisaje, ¿no? Y viene alguien de la ciudad y le dice a ese maestro que tiene test, ¿no? Como si hoy fueran el operativo Aprender, ¿no? Y al maestro no le importa nada el test, no le interesa nada, ¿no? Entonces se hace el que no le importa. ¿Por qué? Porque en realidad lo que le importa es cómo se vincula la vida con el conocimiento, ¿no? O cómo se vinculan los conocimientos y las vidas. Entonces, ese test que viene de afuera, lo digo así a propósito, que viene de afuera, y entonces Cuya ahí dice, nombra al teorema de Pitágoras y se pregunta por qué nos interesa, o por qué nos tiene que interesar el teorema de Pitágoras. Por supuesto que es un provocador, esto que dice Alfredo. Uno cree que lo entiende y después lo terminas de entender y lo volvés a leer. Pero ese texto de Un maestro a orillas del lago Titicaca, con una amiga mía lo relacionamos con otro texto que se llama Ser alumno en Buenos Aires, ¿no? Ese texto es él. En realidad es Kusch cuando era joven y aprendió, y esto lo vinculo con lo que decías Paula, aprendió cómo sortear los obstáculos para ser un buen estudiante, ¿no? Aprende es un texto picaresco. El pícaro Kusch descubre que si vos repetís y no pensás, si copiás, si calcás, vas a pasar de año. Es genial. Y otra vez, el teorema, ¿viste? Entonces, él insiste, no es que no le importe el teorema de Pitágoras, es que se pregunta por qué partir en todo caso de Pitágoras y por qué no partir de nuestros territorios, nuestros saberes, nuestros lagos Titicaca. Digo así, los lagos como una metáfora, ¿no? Después pensaba otra cuestión, escuchándote, Paula, que a mí me parece muy interesante, que es Orlando Falsborda, ¿no? Orlando Falsborda fue un gran sociólogo y fue el señor que inventó los sentipensar, ¿no? Porque que en realidad ni siquiera lo inventó él, ahora voy a contar la historia. Falsborda dice que como buen trabajador que iba, ¿no? Que iba a los territorios, escuchó decirle a un pescador que él sentipensaba. Falsborda, lo digo así por propósito del pescador, pesca ese concepto, lo pone en sus textos, pero después lo vuelve a pescar Eduardo Galeano, y es Galeano el que lo divulga. Entonces todos dicen, no, porque Galeano inventó el sentir pensar. En realidad lo inventó un trabajador de la pesca, que fue retomado, ¿no? O recuperado por un sociólogo que a su vez fue divulgado. ¿Y por qué traigo todo esto? Porque a mí me interesa mucho el lugar de la divulgación y de la difusión. Porque yo creo que la trabajadora o el trabajador social o los profesores o los docentes tenemos la doble tarea de difundir, divulgar y al mismo tiempo conceptualizar. Cuando digo conceptualizar es inventar conceptos, ¿no? Entonces,
me parece que esto que vos decís, lo digo por no que yo lo piense, sino por lo que vos traes, la práctica, siendo, la digo a propósito, mal vista, hablando de la mirada, es porque lo que hay es esa dicotomía que vos claramente traes entre el pensar y el hacer. Y para mí el pensar es el otro nombre del hacer, ¿no? A mí me pasa en algunas instituciones, y no creo ser una excepción, que muchas veces me dicen, ¿a vos qué te gusta pensar? Y yo digo, ¿qué? A vos no te, no lo digo, no, lo pienso, ¿a vos no te gusta? ¿No? Entonces, ¿por qué el hacer no es el otro nombre del pensar? Para mí sí. Para mí hay modos de hacer, hay quehaceres que tienen que ver con el pensar, ¿no? Y esa dicotomía muchas veces lo traen las instituciones. Vos pensás, ¿no? ¿no? Una vez me contestaron en una universidad, ay, las universidades, Alfredo, ¿no? Y Paula y todos los compañeros, una vez en una universidad me dijeron, acá hay que hacer, no hay que pensar. Y yo decía, esta es se supone, una alta casa de estudio. ¿No? También lo alto, la alta casa, alto guiso, ¿no? Porque la alta casa de estudios, ¿viste? Te dice acá hay que hacer. A mí cuando me dijeron acá hay que hacer, no hay que pensar, me asustó tanto. ¿No? Y esto de, ¿a vos te gusta pensar? ¿No? Y yo siempre ¿cómo nos dicen esas cosas? A nosotros nos gusta hacer, y entonces nos gusta pensar, y entonces nos gusta decir, y entonces descifrar, y entonces no, digo, lo relacional del hacer y del pensar, como si el trabajo manual no hubiera pensamiento. Como si en la práctica no hubiera pensamiento. ¿Cómo haces? Yo siempre digo, ¿cómo se hace sin pensar? Y después digo, ¿y cómo se hace sin querer? ¿No? ¿Se puede hacer sin querer? ¿Se puede hacer sin pensar? No. ¿No? Pero bueno, lo que yo te escuchaba, Paula, y pensaba esto que vos decís, bueno, como tuvimos que hacer que esta carrera tuviera racionalidad como la que tienen las y los sociólogos. Yo vengo de ese territorio. Y también somos extraños y extrañas ese territorio, porque lo que nosotros hablamos es de los afectos, ¿no? De los afectos y de los conceptos. Yo no puedo separar el afecto de la conceptualización. Pensar al sur es pensar lo conceptual y lo afectivo al mismo tiempo. ¿O acaso no pensamos y nos sentimos con el cuerpo, lo que decía Paz, lo que decís ahora vos, Paula, ¿no? Pensamos y sentimos. ¿Cómo hacemos para...? Por eso, viste, la crítica que le hacen, solo lo digo rápido, por eso la crítica que le hacen a Descartes, ¿no? Porque Descartes, soy una cosa que piensa, ¿no? No, bueno, entendemos el contexto histórico en que Descartes lo dice, pero al mismo tiempo esta separación entre cuerpo y espíritu, dice Quijano, sirvió para salvar las almas y eliminar los cuerpos. Entonces me parece que por eso yo decía, lo terrenal y lo celestial, yo no puedo pensar sin desear lo celestial al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo se es terrenal si no se es celestial? ¿No? Por eso a mí siempre se me ocurre la pregunta de quiénes estamos siendo bajo la cruz del sur, ¿no? Porque son nuestros astros, porque son nuestros cielos, porque es nuestros infinitos. Entonces, no por una cuestión solo simbólica, sino son nuestros territorios. ¿Acaso el cielo no es parte de nuestro territorio? ¿Acaso lo celestial? O además, en estos tiempos tan pandémicos, ¿no nos volvimos un poco más creyentes de lo que éramos? ¿No? Uno se pregunta qué autores y autoras nos permiten sobreponernos a la pandemia. Y yo creo que son aquellos autores y autoras que no solo conceptualizan, sino que hablan de utopías, de esperanzas, de proyectos, y me parece que yo creo, esto es personal, ¿no? Creo que haber elegido los pensares del sur también nos ayudan a sobreponernos a estos tiempos tan pandémicos, tan espantosos, tan horribles, ¿no? Y fíjate que en la figura del yo creo, en la primera persona, está el crear y el creer. Y yo no puedo separar el crear del creer. ¿Cómo voy a crear si no creo? Y con esto digo para seguir conversando, y con respecto a la mirada, ¿no? Y sí, seguimos pensando en la mirada. Esto me pareció interesantísimo lo que vos dijiste, Paula, de cómo miramos desde las disciplinas. Yo ahí otra vez me acordé de Levinas, ¿no? Nos interpela el rostro de la otredad, nos interpela el rostro del otro, de la otra. Entonces me parece que frente a esa mirada disciplinaria, que vos decías que existe, y yo creo que existe,
el otro. Y ahí en la mirada del otro, no quiero no decir dos cosas. Uno, la ética levinasiana. La ética levinasiana no es ni imperativo categórico, ni es conceptualización. La ética levinasiana es la interpelación de las otredades, ¿no? Digo, él dice, no hay fundamento, no hay imperativo categórico, no hay conceptualización, es como el otro y la otra, y el otro me interpreta, ¿sí? O la otra me interpreta. Entonces, digo, además no saben cómo les agradezco pensarnos, porque además lo que pensamos juntos siempre es mucho más interesante que si yo me quedo sola leyendo o ustedes, ¿no? Ahora, esto que vos traes, Paula, a mí me parece interesantísimo. Pensar lo disciplinario, como de esa mirada disciplinaria, pensar la mirada en términos levinasianos, ¿no? Y los escucho, digo, para seguir conversando. Sí. Hay mucha larga lista de temas para charlar, pero bueno, nos vamos del proyecto. Ya hay un tema que... ¿Puedo decir algo? Silvia, por favor. No, agradecerle y nada, nos quedamos pensando y un convite a estudiar, a revisar autores, a recuperar autores propios, bueno, nuestros autores de nuestra América, como decía Alfredo. Varias cosas. Primero, respecto de nuestra práctica, digamos, cuando vos hablabas de ese necrólogo, así te permitías denominarlo, y de esa repetición, es la primera ruptura que nosotros hacemos en nuestros procesos de práctica, o por donde entramos a romper esa lógica de repetición que ubica en una lógica de aplicabilidad de conocimientos. Y ahí tenemos un mundo de incertidumbre que tenemos que cabalgar con los estudiantes, porque hay una hegemonía o hay un saber, un aprendido que tiene que ver con esa repetición. Así que eso me quedó así como para comentártelo y para hacerte partícipe también de nuestra experiencia, de nuestras preocupaciones. Y lo que yo tomaba como una síntesis, decía, volvía a establecer la pregunta de nuestro proyecto, una pregunta que sería, ¿cuál es la gramática de la formación profesional, del trabajo social, en nuestros procesos de experiencia? Es decir, ¿cómo leemos? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se siente? ¿Cómo sentimos que sentimos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo pensamos que pensamos? ¿Cómo escribimos nuestra experiencia? Esto está así como interesantísimo. Y la otra que nos queda, me parecía a mí como un desafío, cuando vos nos proponés esta idea del árbol pedagógico, qué bueno sería si cuando nosotros recuperamos nuestro proceso histórico, de la práctica y la producción de saberes en relación a ese recorrido que tenemos, que es tan nuestro, que es tan propio, que estamos tan implicados todos, qué bueno sería cual modelo clásico en la ciencia, construir o reconfigurarlo en un árbol pedagógico. Puede que nos quede por ahí picoteando ese desafío, por ahí que vamos a tener que volver a convocar, no sé, Alfredo y Paula qué piensan de esto, pero por ahí que nos dé una mano, sería una buena, ¿no? Sí. Y después nada, cuando lo hagas Levinas me conquistaste para siempre. Gracias. Yo les cuento del árbol, el árbol lo están haciendo, el año pasado lo trabajaron unas compañeras de un instituto de formación docente en Avellaneda, trabajaron textos que hablaban de los árboles, ¿no? Y al final uno de los trabajos de las y los estudiantes era hacer árboles pedagógicos. Yo tengo una colección en mi celular, después Alfredo te paso algunos para que los compartas. Son una belleza, porque además hay una imaginación de parte de las compañeras y los compañeros que a mí me supera. Yo te juro, los árboles los guardo, ¿viste? Me los guardo porque me parecen de una ternura, de una creatividad, sí, porque además, ¿viste? ¿Quiénes fueron las raíces? ¿Quiénes son los troncos? ¿Quiénes son las nuevas ramas? Digo, en una tecnicatura que yo trabajo, el otro día una estudiante, claro, y yo me sumo, la comprendo porque a mí también tengo unos límites tecnológicos, pero ella se animó a hacer un árbol de Silvia Rivera Cusicano. Se animó a hacer ¿no? Tal vez no podía mezclar diferentes autores, pero se animaba a buscar los conceptos de una autora. Y también eso me parece que es trabajo bien. Suponete, no sé, supongamos, por decir Levinas, Ulloa. Bueno, árboles, ¿no? Porque además, con lo que nos conecta la metáfora de
de los árboles, sí, de los árboles y de los conocimientos, ¿no? Porque también ahí hay una metáfora interesante para problematizar. Sí, hay muchas cosas. Digo una que es, digamos, que tiene que ver con lo que venimos conversando, creo. Cuando aparece de vuelta, aparece Kush con el tema de hedor y pulcritud, y cómo al trabajo social se lo vincula con el hedor, ¿no? En el sentido de que me hiciste acordar ayer en una conversación, la hija de una amiga dice, quiere pasarse a trabajo social. Y la respuesta de la amiga es, pero yo no quiero que sufra. No quiero que vaya a esos lugares donde se sufre. Eso lo agrego yo. Pero yo no quiero que sufra. Es que tiene mucho que ver con nuestras propias historias de vida también, ¿no? Cuando le decíamos a nuestras tías que íbamos a estudiar trabajo social o que estudiamos trabajo social, la respuesta era esa, ¿no? Entonces, creo que Kush es un gran amigo nuestro, digamos, en el campo de las prácticas, digo, ¿no? Obviamente que es un gran amigo en muchos aspectos, pero, no sé, me vino eso como esa tensión, ¿no? De hedor pulcritud y cómo eso se expresaría en las prácticas también, que sería un tema como para que discutamos. No la gastemos a Carla, digo, con esto, pero cómo esto se tensiona en las prácticas, sería un tema para conversar desde Kush, las prácticas y la formación de los trabajadores sociales, ¿no? De los y las. Y yo vuelvo a esto de nuestra América, de José Martí, porque somos americanos todos. No sé cómo lo ves eso, Carla. Somos americanos desde Alaska hasta Ushuaia. Sí, Y, sí, sí, y además, y no sé cuando... que me han criticado mucho eso. ¿Cómo Estados Unidos? Estados Unidos no, Canadá no. Y Estados Unidos y Canadá también son ninguneados, también son sí. No, y además podríamos también decir, como dice padecen el Boaventura, ser americano. bueno, perdón, no, que quería decir, como dice Boaventura, en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska también hay sures, porque Claro, no es solo un problema sí. geográfico, ¿no? Él lo que hace Boaventura, que es otro autor que nos gusta mucho, es vincular el colonialismo con el capitalismo, ¿no? No lo separa, no lo escinde, no puede escindirlo. Nosotras y nosotros con el tiempo aprendimos que es colonialismo, capitalismo y patriarcado, ¿no? Me parece que agregarle esa figura a lo que ya dice muy, muy bien Boaventura, nos coloca también en un lugar bien interesante, cómo se relacionan capitalismo, colonialismo y patriarcado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me hiciste acordar a la revolución de Haití. Vieron que la revolución de Haití es impensable, porque cómo ellos van a poder independizarse y van a vencer al ejército francés. Además, pensemos, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Se suponía. Pero bueno, Haití era impensable. En la constitución de Haití, en la constitución, uno de las leyes es todos somos negros, ¿no? Que yo siempre digo, siempre hago este comentario en las aulas. Lo contrario de la necropolítica es la negropolítica, ¿no? Por eso, digo, cuando estoy en un aula lo puedo decir, es mucho más. Lo llevo a escribir en un Facebook, me pueden acusar, vieron que hay un nivel de poca paciencia, ¿no? Pero yo en el aula digo, lo contrario de la necropolítica es la negropolítica, es la política de los negros. Cuando lo escuché a Quijano, pero yo insisto, escúchenlo porque es maravilloso, yo creo que les va a habilitar nuevos pensares y sentires. Él toma todos somos negros y dice todos somos indios, ¿no? Entonces yo tomaría esta figura, Alfredo, todos somos americanos, todos somos americanas, todos somos negros, todos somos indias, ¿no? Porque me parece que eso también tiene que ver con nuestras identidades, ¿no? Sí, Me parece que ahí hay algo también interesante. sí, volviendo, ya que nombraste a Haití, me hiciste acordar a Chávez, ¿no? Que fue presidente de Venezuela, que decía, Haití es nuestro Jerusalén, ¿no? Porque ahí está está la cuna de nuestras revoluciones, ¿no? Y así se le hicieron pagar, ¿no?
Sí, claro. Sí, de hecho lo sigue pagando. Y también convida a leer El reino de este mundo de Alejo Carpentier, ¿no? Como para pensar esa revolución tan impensada, ¿no? Tan improbable. Sí. Y que se le hicieron a los franceses, que venían hablando de libertad. Eso fue muy divertido. Sí, no, y además, viste, siempre lo que el planteo, cuando uno lea la filosofía europea, ¿no? Bueno, los que damos, a mí me encanta dar clases de filosofía para pensar y problematizar, ¿no? Es una de las cosas que más me gusta en tiempos pandémicos, porque además son primer año, es maravilloso. Lo que planteamos es cuando Kant o cuando Hegel, no importan los nombres, sino el pensamiento, ¿no? Cuando plantean ese ciudadano es ciudadano porque es propietario, ¿no? Ahí está Heller, mirá Heller, blanco, propietario, heterosexual. Yo te juro, cada vez que digo eso que nos enseñan, porque nosotros veníamos ciudadano propietario, Heller decía, y heterosexual, ¿no? Por supuesto, ¿no? Toda esa figura del blanco propietario, para nosotros y nosotros en el sur, ser ciudadano es ser parte de un territorio. No necesitas la propiedad privada, ¿no? Y vuelvo a lo que vos planteabas, Paula, de mi campito, mi territorio. Ay, cómo me molesta. ¿No? Porque además eso cerca, no te acerca, cerca el territorio, y esto es mío, ¿no? Como decía el amigo Rousseau. Alguien dijo esto es mío, y alguien le creyó, ese es el origen de la propiedad, ¿no? Esa frase a mí me parece maravillosa, porque alguien dijo esto es mío, y hubo alguien que le creyó, ¿no? Entonces, pero el campo, viste, el territorio, a mí no sé si me gusta el campo de la ciencia social, el territorio de las ciencias sociales tiene mucho de, este es yo estudio esto y esto es mío, ¿viste? Entonces yo digo, si no se comparte, si no se convidan, no son conocimientos, ¿no? Son propiedades privadas que además, a mí me pasa que yo creo que nosotras y nosotros aprendemos más en estos conversatorios, compartiendo, pensando, problematizando, que nos surgen preguntas, dudas. Yo anoto cosas, espero que ustedes también puedan anotar algunas cosas de las que dijimos y seguimos pensando. A mí me parece que no creo en esto es mío, esto es tuyo, ¿viste? Es como muy... Yo por eso juego con la privada propiedad, ¿viste? No es solo la propiedad privada, es la privada propiedad. Acá no te acerques, que yo, ¿viste? Trabajo esto. Yo quiero decirle esto a Silvia. Yo la última vez, no, la anteúltima vez que estuve con Horacia González, a mí se me dio por hablar de Levinas, ¿no? Y cuando terminamos la charla, esto no me lo olvido, porque eso habla del profesor González. El profesor me dice, seguime hablando de Levinas, ¿no? Que alguien que un profesor le diga a alguien, por supuesto yo ya no era su estudiante, ya éramos señores grandes y grandes todas, pero que alguien diga, seguime hablando de Levinas, habla de un gesto pedagógico, de un gesto de la amorosidad, ¿no? Me parece que, yo, viste, insisto, no fue la última vez que lo vi, sí fue la última vez que lo vi en sociales, pero que alguien le diga a otro, a otra, seguime hablando de aquello que estás leyendo, me parece de una amorosidad, de una ternura, como un gran gesto, ¿no? De alguien que te pone en esta mirada de la otredad, ¿no? Háblame, dale, es como si yo le dijera, seguime hablando, ¿no? De tal autor porque te motivó, que te interesa, dale, hablemos, ¿no? Como, por supuesto que esto en algún momento lo vamos a cerrar, pero es como, sigamos el conversatorio, dale, sigamos pensando, ¿no? Me parece que hay algo ahí maravilloso que a mí me da mucha ternura. Y la otra cosa que quería decir con respecto a Horacio es que cuando le hicimos el homenaje por los 25 años de su libro Restos Pampeanos, le hicimos un homenaje en vida, porque nosotros y las instituciones son, iba a decir tan, viste, para reconocer al profesor, al maestro, la maestra, ¿no? Y yo, ese día éramos 6, a mí me tocó hablar a la mañana y era un sábado a la mañana, imagínate, éramos 6, 7 personas. Pero yo sabes que sentí que eso era como una ceremonia, como un ritual. Y no hay fotos, porque a veces de las ceremonias y los rituales no hay fotos, hay el recordar que fuimos parte de esa ceremonia. Y yo creo que hoy, por este ratito, por esta hora y piquito, también construimos un ritual de pensarnos, una ceremonia de pensarnos, y creo que de algún modo
le hicimos una gambeta, esta hora y media, una pandemia, y además por un ratito, espero, deseo que hayamos sido felices. No, no estoy cerrando, digo, pero quería decirlo también. Gracias, Carla. No sé, compañeras, compañeros, algo que quieran conversar con Carla. Sí, yo quería, me gustó mucho la anécdota de Falborda, era, ¿no? La del pescador. Porque nos pasa un poco en haciendo, digamos, nuestras prácticas más bien teóricas, ¿no? De la materia de trabajo social con los sujetos colectivos, que uno trabajamos ideas, pero no queda claro de quién es la paternidad, porque si bien pueden tener un formato académico, en realidad provienen en muchos casos de las propias, digamos, desarrollos de los sujetos colectivos que alguien sistematizó en algún momento y le dio transmisión, transmisibilidad, digamos, y esto fue como recorriendo un circuito de pensamiento, de ideas, que pasa a ser como lo central, digamos, más el circuito que la idea en sí, porque la idea a su vez tampoco es acabada, sino que en la medida en que se la conversa y se la trabaja, también se va enriqueciendo en algo. Por lo tanto, me resultaba muy interesante esa anécdota porque, bueno, cada uno le puso algo diferente, pero de alguna forma, entre por lo menos los tres actores de esa anécdota, le dieron movimiento, ¿no? Y le dieron capacidad. Y no, yo lo quería traer porque nos pasa un poco esto, ¿no? O sea, nosotros queremos como poner al trabajo social en la escena de los sujetos colectivos y bueno, supuestamente portadores de algunas ideas, pero pasa eso, ¿no? Es como que, bueno, por ejemplo, ¿quién fija o quién propone digamos, el horizonte de transformación? ¿El trabajador social? ¿El sujeto colectivo? Ambos. Y cuando hablamos de horizontes concretos, en realidad, quizá nosotros no sé si somos autores de alguno o si en realidad son sistematizaciones de cosas que pensaron distintos sujetos colectivos y alguien las organizó, alguno de nosotros o algún otro. No, eso me gustó mucho porque creo que nos sirve para pensar en estos términos de flujos, ¿no? De circuitos, de diálogos, de estas interacciones, ¿no? De escuchas, de análisis, de palabra, ¿no? Sí, sabés que Eduardo, te agradezco las cosas que traes. Yo en el campo de la pedagogía hubo voy a decir varias cosas de lo que dijo Eduardo, me parece muy interesante. En el campo de la pedagogía hubo un pensador, un pedagogo cordobés que se llamó Saúl Taborda, que él decía, gran pedagogo además, ¿no? Iba a decir algo, pero no, mejor sigo con Taborda. Que él decía que la pedagogía estaba constituida, ¿no? por dos imágenes, que eran la libertad y la autoridad. Él dice, la antinomia fundamental de la pedagogía es libertad-autoridad. Y como él vivió en los años 20, 30 y fue un gran, 40, murió en el 44, yo siempre hago el chiste de que murió en las vísperas. No sabemos qué hubiera dicho Taborda después, pero murió en las vísperas, así que lo podemos seguir diciendo, que muere allí en el 44. Él dice, sí, está bien, la antinomia fundamental de la pedagogía es autoridad-libertad. El tema es que como él es escolanovista, pertenece a lo que se llamó la escuela nueva, él va a decir, sí, el tema es que la autoridad la tienen las y los pibes, las y los estudiantes, ¿no? Y a mí yo cuando leí esa frase dije, ay, qué suerte que la autoridad la tienen las y los estudiantes, porque, ¿sabes qué? A nosotros y a nosotros nos queda el campo de la libertad. Entonces yo ahí dije, pensar es agitar,
¿no? Eso por un lado, ¿no? ¿De quién es la autoridad? ¿De quién es la autoría? Esto que vos traes, Eduardo, que me parece muy interesante, como primer problema. Segundo tema, las pedagogías del sur, esto lo tomo por lo que dijo Eduardo, por eso agradezco mucho el comentario, se despliegan, ¿sí?, en movimientos sociales, cooperativas, estados plurinacionales, ¿no? Digo, en el barrio. Me parece que ahí esto que vos traes de la autoría, yo lo tomaría con esto, ¿viste? No tanto de el autor, ¿no?, o la autora, sino las autorías, porque nosotros también somos autoras y autores, somos autoras y autores de nuestras experiencias, somos autores y autores de nuestras prácticas. Entonces, y la otra cosa que me interesaba mucho de lo que vos decís es que como los conceptos circulan, esto me parece maravilloso, ¿no? Cuando yo hablaba de la difusión y la divulgación, hablaba de eso, de quién hace rodar los conceptos, ¿no? Y yo digo rodar porque me parece que hay algo en esa rueda conceptual, por eso yo decía, mira, doy otro ejemplo que viene de la pedagogía, pero bueno, es donde yo más puedo hablar, digamos. Hubo un pensador alemán, un filósofo alemán que se llamó Spranger, colonialista él, que fue el que inventó el concepto colonización pedagógica. Ese señor Spranger, pero con una diferencia, bancando la colonización pedagógica. Ese concepto después fue tomado por este amigo mío, digo amigo mío, pero yo lo quiero, Saúl Taborda, ¿no?, en sus investigaciones pedagógicas, y después el que lo hizo circular, el que hizo rodar el concepto, Jauretche. Entonces, yo decía, nosotras, y no, por lo menos yo es lo que pretendo, digo, no es que los quiero involucrar a ustedes, pero nosotras y nosotros estamos entre Jauretche y Taborda, nos gustan los dos, porque uno lo tradujo, lo pensó, lo problematizó, lo reconceptualizó, y el otro lo hizo rodar, ¿no? Entonces, me parece que es eso, cómo conceptualizar, cómo difundir, cómo divulgar, viste que la palabra divulgación tiene mala prensa como el hedor, Alfredo, porque divulgar, ¿no? El vulgo, el hedor de nuevo. A mí me encanta la divulgación, ¿no? La divulgación bien hecha, por supuesto, ¿no? No digo decir cualquier cosa, pero la divulgación bien hecha es presente. Yo digo que las y los maestros, en general, ¿no?, sin dar nombres propios, porque si no esto parece que solo fueran dar nombres propios, las y los maestros, nuestra tarea es de ser un citador, una citadora, un presentador, una presentadora de autores, de autorías, de conceptos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que una cita textual, en mi caso, es una cita amorosa, ¿no? Yo no cito porque la academia dice, bueno, Paula, la academia dice debe citar tantos autores que, viste, cuando a mí me ha pasado, no creo que solo a mí, ¿no?, lo que hemos padecido, cuando alguien academicista agarra tu texto, yo por eso celebro haber terminado la tesis de doctorado, ahora escribo lo que quiero. Nadie me dice, no les miento si les digo que en mi tesis de doctorado me hacían tachar a Aristóteles porque me decían que no era pedagogo, y yo lo volví a poner. No, pero Aristóteles no es pedagogo, es filósofo, y yo lo volví a poner, ¿no? Digo, esa idea de la autoría, y que además si no citas a alguien que escribió hace 3 minutos, está fuera de moda. Sí, sí. Cuando a veces José Martí tiene mucho más para decirnos hoy que lo que puede decir Zizek hace un año. Ayer. ¿No? Entonces, la cita ahí es la cita de autoridad, y a nosotros nos gustan las citas, claro, ¿no? Yo la cito, porque además, cuando yo hablo de las opresiones y las liberaciones, te cito al Éxodo. ¿Cómo vas a hablar de la opresión y de la liberación si no me citás a ese señor, ¿no? En el Éxodo, texto que yo banco, y además, ¿viste? En pandemia una de mis hijas mira la novela Moisés, se levanta todos los días de ver la novela Moisés. Maravilloso, ¿no? En ese texto, cuando Freire habla del oprimido, está hablando del éxodo, ¿no? Es la figura de Egipto es el imperio, cambiemos el nombre del imperio, los harapientos, lo digo así porque mi apellido es Weinstock, así que me hago cargo, los harapientos, el hedor, ¿no? Son los esclavos judíos, o los esclavos hebreos, el apiru, ¿no? El apiru, porque hebreo viene de apiru,
¿no? Esos esclavos horribles, feos, sucios, negros, vamos a ponerlos así, indios. Pero además hay otro personaje, que no es Moisés y que no es el faraón, que son las parteras. Porque las parteras desobedecen al poder como dominación, no al poder, ¿eh? El poder es potencia también, ¿no? Esto es para otra reunión, el poder es potencia. Pero esas dos mujeres, por lo menos así dice la Biblia, por supuesto que puede ser una metáfora, cuando el faraón les da la orden de eliminar a todos los niños primogénitos, y yo lo cito, lo digo así porque la compañera pregunta cómo citar la Biblia, esas mujeres desobedecen al faraón porque están pariendo un pueblo, ¿no? Entonces, si vos querés parir un pueblo, tenés que usar ese texto sagrado, consagrado, profano, hagan lo que deseen, pero nuestra cultura también es ese texto. Nosotros también somos esos textos. Mira, en la tecnicatura yo a veces les digo, ¿de dónde toma Freire la palabra oprimido? Y todos son unos iluministas, racionalistas, poco creyentes, y yo les digo, pero en el texto que yo les doy, te juro que dice que lo toma de la Biblia, y no, ¿viste? Son poco creyentes, ateas y ateos, modernos, iluministas, de toda pulcritud, ¿no? Poco hedor. Entonces, ¿cómo no vas a citar a la Biblia? ¿Cómo no? ¿Cómo? Por supuesto que después discutirás, debatirás, la pasarás mal, llorarás, como hemos llorado con nuestras tesis, pero son nuestras voces, ¿no? Son nuestras voces, esa voz es parte de nuestras culturas, es parte de nuestras... ¿Viste? Me parece que en el barrio, me parece que en los territorios, en los lagos, lo digo así a propósito, pensando en Kush, nosotros sabemos que las identidades religiosas están súper presentes, ¿no? Después que nos querramos hacer blancos, ¿viste? Ateos, ateas, iluministas, modernos. Ahora, hay que caminar un poquito, como diría Paula, escuchar un poquito, mirar un poquito para darse cuenta que nosotras y nosotros estamos entretejidos también de relatos bíblicos, y que somos esos relatos, que somos esas narraciones, ¿no? Me parece que ahí... Entonces, la compañera que preguntó cómo citar la Biblia, yo la cité, y la seguiré citando, y la citaré cada vez que hable de la opresión, cada vez que hable de la liberación, porque no se me ocurre qué otro texto puedo citar cuando hablo de Marx. ¿De dónde sale el fetichismo de la mercancía? ¿De dónde sale la idolatría? ¿No? Hay un texto precioso, con esto cierro, hay un texto precioso de Enrique Dussel, a quien hasta ahora no hemos nombrado, que se llama Las metáforas religiosas en Marx, donde él va a mostrar que en Marx está lleno de esas metáforas religiosas, ¿no? Entonces digo, tomo esto por la de cómo citar a la Biblia, cómo no, yo diría al revés, cómo no citas a la Biblia. Sí, yo quería por ahí sumar una idea a este debate quizá para más adelante, ¿no? De que si es posible que no todos seamos América. Y una de las cosas que me hizo pensar que es posible que no todos seamos América es la idea de pensamiento consular de Florestan Fernández, una especie de negación del peso de la tierra, dirían, ¿no? O sea, un sistema de negación del peso de la tierra que te permite estar en otro lado, ¿no? Y construir lo que creo que Wallerstein llama las otras Europas, ¿no? O sea, yo creo que eso es posible, por lo tanto creo que no todos somos América. Eso lo dejo para el grupo de investigación, para que tienen ahí para seguir pensando, problematizando. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy un invitado acá gracias a Paula. Disfruté mucho disfrutando el encuentro, el convite. Solamente para agregar, también me identifico mucho con Kush y la verdad que es una alegría escucharlo por acá. Creo que lo que se expresa en este conversatorio expresa también una identidad que tiene el trabajo social, que es un pensar corporal, ¿no? Esto de lo que siempre escuchamos de poner el cuerpo, ¿no? Es una de las
intervención, una de las profesiones que pone el cuerpo, ¿no? Y pensaba esto porque traías a Kush y venía la imagen de pensar de la semilla, ¿no? El pensar seminal. Y con la imagen del árbol, claro, o sea, tenemos introyectado, ¿no? Esta visión occidental que justamente la visión de la simiente, la visión de la semilla, la visión del crecimiento, que el pensar es eso, ¿no? El pensar es crecimiento. Y Kush diría, ¿no? Que se crece hasta que se dé el fruto, no se busca producir el fruto ya, ¿no? Entonces esa lógica que tiene Occidente, esa lógica de los productos, es un poco la tensión que tiene el trabajo social, ¿no? La vida cotidiana es la vida que se da, y a veces la vida de la intervención es construir y tratar de registrar esa vida, ¿no? Me parecía muy gráfico el aporte de Kush para traerlo y para recuperarlo. Y bueno, también me identifico con un pensar en movimiento, ¿no? Yo hay un trabajo con Pepe Casar y un libro que escribimos, yo también estoy en la parte de la docencia, esto de pensar en movimiento, ¿no? El territorio es eso, el que está en territorio piensa en movimiento. Y muchas veces la academia, al estar separada, se separa del movimiento, ¿no? Y qué bueno esto de convidar, de religar los dos ámbitos, del pensar y del territorio, ¿no? Esto es necesario, por eso es un diálogo lo que estamos haciendo, no es una clase, no es una cuestión magistral, ¿no? Sino es una cuestión dialogar. Así que, bueno, muchas gracias. No, Federico, varias cosas, ¿no? Una cosa muy importante, o un tema, no una cosa, es que a mí me encanta que traigas a Pepe, ¿no? Pepe es un compañero, un amigo, y esta idea de pensar en movimientos. Aprovecho que está Federico para recomendar el texto donde escribió Federico, y al mismo tiempo que entren a la página de la UNTREF de Pensar en Movimiento, porque lo que hizo Pepe, que para mí es muy interesante, entrevista pensadores y pensadoras, nuestros americanos, nuestras americanas, ¿no? del sur, yo en teoría social latinoamericana, cuando dábamos la materia este cuatrimestre, y Alcira había fallecido durante la cruzada, y Horacio se había enfermado, sabíamos que estaba muy grave, propusimos que en el ensayo vieran el video donde estaban Dussel y Horacio, ¿no? Es una genialidad ese video, porque Dussel es un optimista y Horacio siempre fue un existencialista dramático, hay que decirlo también, de un existencialismo con un drama. Entonces, los cuerpos de Dussel, el cuerpo, ¿no? de Horacio, muy interesante. Entonces, hay en el tema de pensar en movimiento, en general Pepe y los compañeros y las compañeras que trabajan dividen la entrevista en varias partes. La última parte siempre es qué es pensar. Y a mí me parece esto, Federico, que es sumamente interesantísimo. Además, viste, yo desde que lo conocí a Pepe empiezo a pensar en movimiento, los movimientos del pensar. No siempre lo planteamos. ¿Cuáles son los movimientos del pensar? El pensar nos pone en movimiento, ¿no? Digo, y fíjense, saben que noté que nosotros mucho tiempo, hoy nombramos, si se fijan, ¿no? Si lo escuchan de nuevo, van a escuchar que muchas veces dijimos movimiento. Los movimientos del pensar, el movimiento de mirar, no, digo, hay algo en este diálogo, como vos decís, Federico, que me parece que es central esta idea del moverse, ¿no? Viste, a mí me gusta pensar que moverse es estar inquieto, es decir, tener inquietudes. Yo estoy quieto, no me conmueve, y además, mover es conmoverse, ¿no? Yo cuando estábamos en esos días asiagos de neoliberalismo y necropolítica full, yo decía no solo que nos conmovíamos, sino que nos conmovilizábamos, ¿no? Íbamos a las marchas, nos conmovilizábamos, nos conmovíamos, nos movíamos, ¿no? Por supuesto que el año que viene estaremos allí nuevamente, movidos y movidas, y conmovilizadas y conmovilizados. La otra cosa que quería decirte, Federico, es que el viernes pasado estuve con Pepe, porque el trabajo de pensar en movimiento es sumamente interesante. Yo insisto, miren los videos, también esto de leer los videos de la UNTREF, porque me parece que son maravillosos. Y además está esto de grabar o escuchar o registrar las voces de personas que hoy ya no están, pero
que está en sus videos, que está en sus ideas, ¿no? También me interesaba mucho lo que vos planteabas de lo seminal, ¿no? Esta idea, Federico, del pensamiento de Kusch como seminal. Lo traigo para provocarnos un poquito. ¿Qué pica que había en algún momento entre Kusch y Paulo Freire? Sobre todo el texto de Kusch sobre Freire, donde lo acusa de desarrollista. Que me parece una delicia, ¿no? Es maravilloso. Si no lo leyeron, lea ese texto. Por eso yo, siguiendo las enseñanzas de Rodolfo, ¿no? Hoy nos reíamos en mi casa con mi compañero y decíamos, si es del barrio es Rolo, el Rolito Kusch, ¿no? Es Rolo, no es Rodolfo. ¿Viste? Porque el filósofo es Rodolfo. Si es del barrio, es como, y Dussel es Quique Dussel, vamos, no jodamos, ¿no? Si están en el barrio, viste que hay un chiste que se supone que si estás en el barrio no podés ser un pensador importante. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Rolito Kusch, ¿no? Quique Dussel, pues son nuestros además. Carla, nosotros lo teníamos, ese texto lo teníamos como bibliografía en Trabajo Social 1. Qué bueno. Kusch criticando a Freire. Porque había salido publicado en la revista de Trabajo Social. Sí. Es muy bueno ese texto, ¿no? Y a mí, yo desde ese momento, por culpa de Kusch, esto lo digo, Federico, por culpa de Kusch, yo no uso la palabra desarrollo, uso la palabra desplegar. Entonces, viste, las subjetividades se despliegan, las emociones se despliegan. No puedo decir desarrollar porque temo que Rolito me diga qué pensamiento desarrollista que tenés. Entonces, viste, yo dice, bueno, desarrollar. Cuatro que venimos de esa cátedra. En este momento somos 4, que Eduardo, Zuno, Andrea y yo. Entonces, viste, yo, y tomo esto, y con esto si quieren cierro, digo, por la hora, por ustedes, no por la paciencia, agradezco la paciencia, cuando Alfredo decía cómo se vinculan nuestras historias con nuestras biografías, ¿no? Sí. Yo creo, esto lo pienso yo desde el campo de la pedagogía, desde el territorio de la pedagogía, muchas veces tenemos como la intención de le vamos a cambiar la vida, yo no quiero, cada uno con su creencia. Yo creo que nosotros rozamos biografías y que no está nada mal rozar una biografía, ¿no? Yo creo que hay un roce, hay un encuentro, hay una mirada, hay un gesto, pero no tengo la idea de que yo le voy a... Porque si fuera yo, viste, a propósito lo digo así, si yo le cambio la vida, no hay comunidad, no hay política, no hay eticidad. Y yo creo que sí hay politicidad, creo que hay eticidad y creo que hay comunidades. Y para retomar a Federico, hay comunidades en movimiento. Bueno. Entonces yo no le cambio la vida, rozo biografías y todas y todos en comunidad podremos tal vez transformar y hacer más justo este nuestro mundo, o este pedacito de nuestro mundo. Bueno, compañeras y compañeros, yo digo, me parece que está bueno seguir, pero creo que ya estamos sobre el tiempo. Lo grabamos, o sea que vamos a leer el video como nos está sugiriendo Carla, se está convidando Carla. Y bueno, nada, no sé si quieren, digo por los tiempos que tenemos y quieren decir algo más o redondear. Yo agradecerte mucho en principio, Carla, por haber aceptado. Ya te lo dijeron, pero bueno. No sé, a mí se me voló mucho la cabeza, como cuando se empiezan a hablar estas cosas, uno ve otros mundos. Eso es lo más copado, digamos. Pero bueno, de pasado, de presente y de futuro. Así que gracias por la... Sí. Yo les agradezco este ratito de felicidad. Bueno, no sé si quieren decir... Agradecerte, Carla, también. Sí. Dale, no. Perdón, no, yo solo eso, agradecerte. Me voy con muchísimo y con ganas de más. Así que más allá del proyecto, Alfredo, si vos podés arreglar otro encuentro para más adelante sería maravilloso. Incorporamos. Yo quiero que me inviten. No, sí, que por supuesto que podemos hacer otro encuentro, pero que el año que viene sea en La Plata, donde no solo enseñó Saúl Borda, sino que también enseñó otro grande que yo llevo en mi corazón, que fue Jorge Huerta,
¿no? Jorge. A quienes Jorge extrañamos. es sobre Taborda, claro. Sí, Jorge es muy amigo de la cátedra y muy amigo personal nuestro. Sí. Yo fui jurado Jorge, sí. y la hizo sobre Yo Taborda. lo llamo el extrañado, ¿no? El extrañado Jorge Huergo. ¿Cómo lo extrañamos a Huergo? Sí. Sí. Sí, sí. Así que cuando Alfredo me invite, yo prometo ir a La Plata y disfrutar de esa facultad maravillosa que tienen, porque es preciosa además esa facultad. De verdad sería maravilloso y agradecidos y agradecidas. Sí, yo también agradezco y pienso como que tomo también un poco lo que decía Paula al principio, ¿no? Digo, es un aprendizaje en movimiento también. Entonces, por ahí hay un montón de cosas que están buenas para que las pensemos y nos reencontremos para ver qué cosas se movieron, además de que se está moviendo todo, ¿no? Y me acordé por ahí para tirar ahí un chivo, porque la tenía todo el tiempo en la cabeza, hay una película que se llama Pizarrones, y que es no sé de qué territorios del Medio Oriente, en donde los maestros van con los pizarrones, son nómades, y llevan los pizarrones cargados en la espalda, ofreciendo alfabetización a la gente que está, digamos, y todo esto que estaba pasando, recordar las prácticas, digamos, en este momento no estoy acompañando prácticas de formación, pero lo he hecho, entonces me vino eso a la cabeza. Pero bueno, nada más así. No la vi, así que la voy a buscar. Tiene sus añitos, pero no es tan vieja. Pizarrones. Buenísimo. Muy linda. Bueno, Paula, ¿querías decir algo más? Sí, yo agradecer por la invitación, hermosa conversa, y si regresa, si vuelve a ser invitada, Carla, bueno, por favor invítenme de nuevo porque un placer. Muchísimas gracias y a todo el equipo, Alfredo. Bueno, gracias. Perfecto. A Paula, al instituto, todo. Bueno, cerramos entonces. ¿Alguien más quiere decir algo? Un aplauso para la compañera. No, para ustedes. Nos vemos. Sí, corto ahora. Hasta bueno, la próxima. Va a haber una segunda. Fin de semana, compañeros. Buen fin de semana. Que la pasen bien. Compañeros y compañeras. Chao, gracias, Carla.